Hola, ¿qué tal? Yo soy Joana y hoy junto a Rojo estaremos compartiéndote la historia detrás de nuestro canal. Te compartiremos detalles de nuestra evolución, por qué decidimos cambiar el enfoque tantas veces del contenido y sin más preámbulos vamos con la historia de mi canal. Todo comenzó sin que yo supiera realmente de qué se trataría mi canal. En este momento no estaba intentando ser creadora de contenido ni nada parecido. Antes de que existiera este canal, mi vida era la de una chica latinoamericana más viviendo en Ecuador, formándose con la esperanza de crecer profesionalmente. Ya trabajaba y era profesional y había estado estudiando inglés durante años para especializarme, sin atajos. Solo estudio autodidacta, cursos pagados con mi propio trabajo, libros, disciplina y 4 intentos fallidos del IELTS, la prueba de inglés académico internacional, con el objetivo de alcanzar el mínimo requerido para estudios en Inglaterra. Nada fue inmediato, todo fue esfuerzo, no fue fácil, pero así lo logré. Ese era mi mundo, preparación silenciosa, sacrificio y expectativas. A finales del 2020 me iba de mi país a estudiar un máster en animación en el Reino Unido. Este no era solo un viaje, era la culminación de años de sacrificio. Salir de Latinoamérica, estudiar en una universidad extranjera, demostrarme y demostrarle al mundo que sí podía llegar lejos. Empaqueté mis cosas, mis miedos y mis expectativas en una sola maleta. No sabía que ese viaje no solo cambiaría mi formación académica, sino mi forma de ver el conocimiento, el trabajo y la vida. El choque cultural fue brutal. Llegué en plena pandemia de COVID-19 a un país nuevo, un clima hostil, una cultura distinta, un horario diferente y un idioma que debía usar todo el tiempo, sin descanso, pensar en inglés, escribir en inglés, crear en inglés. El programa era extremadamente demandante. Animaciones, artículos académicos, investigación constante. No había pausa, no había margen de error. Además, llegué con dinero justo y una computadora básica, una MacBook Pro del 2016, con 4 GB de RAM, la misma que aún muestro hoy. Muchas noches dudé, me pregunté si había sido irresponsable al invertir tanto dinero en estudiar en una época tan difícil para todos, si me había sobreestimado a mí misma o si todo ese esfuerzo había valido la pena. En esta etapa conectar con personas fue especialmente difícil. El máster se desarrollaba en plena pandemia del COVID-19 y la mayor parte de las clases eran mixtas o completamente en línea. Cada quien estaba aislado, con miedo, tratando de sobrevivir emocionalmente a un contexto que nadie entendía del todo. Nunca tuve realmente el tiempo ni la oportunidad de conocer de forma presencial a mis compañeros del máster, ni a mis profesores. No hubo pasillos, cafés compartidos, ni conversaciones espontáneas. Todo era una pantalla, cámaras apagadas y silencios largos. Durante ese tiempo, 2 de mis roommates o compañeros de habitación murieron a causa de la pandemia. No los conocía profundamente, pero el ambiente se volvió más pesado, más frágil, más consciente de lo cerca que estaba la incertidumbre. Fueron épocas duras, solitarias, que marcaron emocionalmente mi experiencia. Por eso, mis mentores no fueron personas concretas, sino el propio sistema académico y el conocimiento en sí. El programa exigía mucho más que animar: investigación académica, escritura estructurada, gestión de blogs, publicación semanal de artículos de blog bien argumentados y optimizados. Sin saberlo, ese entorno me introdujo al SEO, a la investigación digital y a la creación de contenido como proceso. En ese momento yo solo intentaba cumplir, resistir y no quedarme atrás, pero hoy entiendo que incluso en la soledad estaba adquiriendo herramientas que más adelante serían fundamentales. Y muchas veces pienso que en esa etapa me habría gustado saber más de finanzas, de inversión y de cómo protegerme económicamente en un mundo tan incierto. Ese conocimiento no estaba presente entonces, pero la necesidad ya se estaba gestando. El dinero se acababa rápido. A los 3 meses ya necesitaba trabajar para no quedarme sin vivienda cuando mi estancia en el alojamiento estudiantil terminara. Vivía en Hatfield, un pueblo a 20 minutos de Londres, y pasé 5 meses buscando empleo hasta que finalmente conseguí un trabajo de medio tiempo en un pub local llamado Cock of the North. Ese fue el momento en que dejé de ser solo estudiante y entré al modo supervivencia.
Empecé como runner, lo que significa que trabajaba llevando bebidas, órdenes, asegurándome que las mesas tuvieran agua, sal, salsas, agua para los perros y sillas para los bebés. 7 meses después me ascendieron a ayudante de mesera. Ya tomaba órdenes y apoyaba al bartender. Este trabajo salvó mis finanzas y mejoró mi inglés. Me dio estabilidad cuando más lo necesitaba. Pagó mi vivienda, mi comida, mi avión y parte de mi matrícula. Mis aliados fueron la constancia, la adaptación y el trabajo duro. Mis enemigos, sin duda, el cansancio, la frustración y la sensación de que solo estaba sobreviviendo, no construyendo propósito. El máster terminó y lo aprobé, y con el término llegó el momento de decidir si extendía la visa para quedarme en el Reino Unido. Podía haberlo hecho, cumplía los requisitos, pero algo dentro de mí decía que no era el camino. En pleno invierno de 2022, aún en pandemia, tomé la decisión difícil: regresar a Ecuador. Volver no fue un fracaso, fue una decisión consciente, aunque no fuera fácil. De regreso a Ecuador, tras una larga búsqueda de trabajo, trabajé por primera vez como docente en una universidad pública, algo que siempre me había hecho ilusión en mis épocas de estudiante de pregrado. Mis padres son docentes y en mi país ese trabajo representa estabilidad y respeto. Disfruté enseñar, aprendí mucho, pero una vez más sentía que no estaba completa. Este era un trabajo a contrato, y cuando el contrato terminó, llegó el desempleo otra vez. Ahora cuando lo pienso, reflexiono que la recompensa de haber estudiado y trabajado duro en formarme no fue dinero ni estabilidad, fue darme cuenta de que podía comunicar, estructurar conocimiento y enseñar, que podía investigar, explicar y conectar ideas. El 2022 fue una de las etapas más oscuras de mi vida. Buscaba trabajo sin parar, daba clases demostrativas en universidades y colegios, enviaba hojas de vida sin cesar, iba a entrevistas, pero no me llamaban o simplemente me ofrecían condiciones precarias y mal pagadas. Me sentía desilusionada, no era esto para lo que me había esforzado tantos años. En Latinoamérica, al menos en mi país, no existe seguro de desempleo ni redes reales de apoyo. Si no trabajas, no tienes dinero. Y sin contactos ni influencias, los títulos no garantizan nada. Volví a vivir con mis padres. Mis ahorros se agotaban. Me sentía perdida, decepcionada y cansada. Había invertido casi 7 años de esfuerzo, trabajo y dinero. Parecía no servir para nada. Fue ahí cuando tomé una decisión. Si no encontraba trabajo, iba a crear algo propio. Tenía un canal antiguo de mi época de estudiante. En 2022 empecé a subir videos de forma más consciente, tutoriales, traduje un análisis de la universidad y lo subí en español. Me grababa jugando videojuegos y contando historias de mi vida y a veces narrando los videojuegos, pero no tenía rumbo claro ni estrategia. Probé ideas digitales, pequeños emprendimientos, proyectos que no funcionaron, perdí la fe muchas veces, pero algo había cambiado. Ya no esperaba que alguien me contratara, pese a que mi pensamiento aún era difuso y carecía de visión. Las cosas no mejoraban y una vez más con el tiempo pensé: si aquí no encuentro oportunidades, volveré a Europa, con la esperanza de esta vez no repetir la historia, sino transformarla. Apliqué a un segundo máster en España, con acceso directo a doctorado en la UPV de España. Me aceptaron. Sin embargo, en 2023 me rechazaron la visa de estudios por errores en el proceso. Aprendí, corregí y volví a aplicar. En 2024 me aceptaron nuevamente. Como latinoamericana, especialmente ecuatoriana, todo cuesta el doble: visas, trámites, dinero y tiempo. Así que no podía permitirme volver a fracasar, y de ese modo reutilizaría el seguro y otros documentos que pagué previamente en la aplicación anterior. En septiembre de 2024 llegué a España. Ya no era la joven que llegó al Reino Unido años atrás sin experiencia y en una época sumamente difícil como fue la de la pandemia por el COVID-19. Había vivido el mundo académico exigente, otra cultura, el mundo laboral precario y sabía cómo sobrellevarlo. Sabía estudiar, investigar, enseñar, trabajar y resistir. 2 mundos convivían en mí. Durante este nuevo máster empecé a leer libros de gestión y comunicación,
que nos enviaban como tareas los profesores, pero también por curiosidad y por iniciativa propia leía libros de finanzas y negocios. No formaban parte del programa académico, pero respondían una inquietud mucho más profunda. Llevaba algún tiempo en España buscando empleo sin éxito. Sabía que España no tiene la economía de Inglaterra, así que empecé a investigar formas para emprender y generar ingresos pasivos. Unscripted de M.G. DeMarco fue uno de los primeros libros que realmente me sacudió. Conectó directamente con una frustración acumulada durante años. Había estudiado, trabajado y sacrificado mucho para formarme en el extranjero, pero no estaba obteniendo estabilidad ni la retribución que esperaba. Al contrario, cada vez parecía más difícil conseguir un empleo digno y una vez más me encontraba trabajando en hostelería, pero esta vez en un hotel llamado Gandia Palace Hotel. Ahí ocurrió un clic muy claro. Si estudiar no garantizaba nada, quizás usar el conocimiento para generar libertad financiera, si se aplica para crear valor, sí. Comprendí que no se trataba solo de títulos ni de seguir el camino tradicional, sino de entender cómo usar lo que sabes para construir una vida más estable y consciente. Leer ese libro me hizo recordar que cuando era niña soñaba en grande y que en algún momento de mi vida simplemente me adapté al sistema. Abrí mi blog odiceblog.com y empecé a documentarlo todo. Duras, investigaciones, errores, aprendizajes. Entendí la monetización del conocimiento, los infoproductos, la creación del contenido con intención. Mi mentalidad cambió, no por el título, sino por lo que decidí hacer con lo aprendido. Hoy trabajo en mis proyectos y estoy decidida a crear mi propia empresa. Aún no he alcanzado la libertad financiera que deseo, pero todo lo que hago apunta hacia ese objetivo. Si hablo en términos de ganar dinero de forma automatizada, es decir, sin vender el tiempo directamente, probablemente gane más que antes, pero ahora mi meta está muy clara. Este canal existe y existió desde el comienzo para compartir lo aprendido. Tutoriales que explicaban vacíos que yo misma tuve, videos de nostalgia sobre videojuegos del pasado, gameplays creados en momentos de vacío existencial y búsqueda de propósito. No he ganado dinero aún. Este canal se sostiene por pasión. Invierto tiempo, dinero y energía, pero sobre todo tiempo, que es lo más valioso y no vuelve. Rojo, mi personaje extraterrestre, estilo cartoon, nació en algún punto de este viaje. Él también evolucionó conmigo, sin empleo, emocionalmente perdido, curioso y en búsqueda de conocimiento y un propósito. Es un reflejo de mis transiciones, mis preguntas, incertidumbres y mi crecimiento. Me gusta pensar que no estamos solos en el universo y tampoco en este viaje creativo. Ahora quiero inspirar a más gente a buscar la libertad financiera y a emprender. Por eso el contenido ha cambiado, porque yo también he cambiado. Esta es la historia de mi canal, la historia detrás de cada video y la esperanza de que en algún lugar del mundo alguien vea uno de mis videos y les sirva para cambiar su vida.